Hola, ¿qué tal? Soy Jack Lyon y estamos revisando la parte teórica del diseño de base de datos. Hoy vamos a ver qué es una base de datos. Y bien, una base de datos se le conoce también como un conjunto de datos almacenados y organizados y además relacionados entre sí. Un detalle muy importante. Y además dentro de la base de datos hay esquemas de una base de datos. El diseño de la base de datos también se le conoce con el nombre de esquema. Un detalle muy importante. Las bases de datos cambian con el tiempo conforme la información se vaya insertando o también se vaya borrando. Eso es muy importante. Recuerda, al decir esquema nos referimos a diseño y también tenemos que aprender que las bases de datos, a medida que va pasando el tiempo, pueden insertarse más información o también se puede eliminar esa información. Dentro de los esquemas más conocidos y los más elementales tenemos dos. El esquema físico, el cual describe el diseño físico, y además el esquema lógico, el cual describe el diseño de la base de datos en un nivel lógico. Estos son puntos interesantes, los cuales es bueno mencionar. Y bien, ¿cuál es la ventaja de tener una base de datos? En primer lugar, vamos a tener independencia de los datos. Los datos van a ser independientes totalmente y van a ser almacenados de una manera en lo cual cuando se requiere esa información vamos a poder extraerlo. Vamos a tener menor redundancia. ¿Qué quiere decir redundancia? Básicamente cuando tenemos muchos datos que se van repitiendo una y otra vez. Vamos a eliminar ese tipo de información que se repite. Vamos a tener además mayor seguridad de los datos. Lo vamos a poder clasificar y dar un patrón de seguridad, lo cual nos permite que estemos seguros con la información que poseemos. Además vamos a tener datos más documentados, más organizados, vamos a tener un acceso eficiente a la base de datos y también vamos a tener menor espacio de almacenamiento. Recuerden que lo que estamos haciendo lo vamos a plasmar posteriormente en software. Porque si lo hacemos de manera manual, nuestra información, recuerden que tendríamos que tener varios libros teniendo la información de cada una de nuestras operaciones. Esos libros tendríamos que almacenarlo en algún librero y ese librero debería estar en algún almacén y posteriormente así sucesivamente tendríamos que tener la información sin una base de datos. Imagínense que posteriormente en un hospital hay mucha información y a veces lo están clasificando por documentos hechos a mano o también transcritos a máquina de escribir, los cuales a la vez cuando nosotros necesitamos una cita médica generalmente se va a la bodega de información, se revisa en qué posición se encuentra, en qué segmento del librero y así sucesivamente llega la información. Se pierde tiempo, se pierde incluso seguridad porque ¿qué pasa si el libro se pierde? El informe se puede borrar, se puede eliminar y posteriormente puede haber muchos problemas más adelante. Por tanto, crear una base de datos va a ser fundamental para el día de hoy cuando se maneja mucha información. Entonces ya saben las ventajas que se tiene al manejar una base de datos. Bien, eso sería un detalle muy importante antes de comenzar con la parte que más nos interesa, que sería el diseño de una base de datos, pero la base fundamental ya está implementada. Nos vemos en el siguiente episodio con más del curso de diseño de base de datos.